Muy buenos días, muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa de cabecera Infármate. ¿Cómo están, chicos? Hola, bien, ¿y ustedes? Bien, Hola, bien, ¿qué Bien, tal? gracias. muy bien, gracias. Justo para empezar el programa de hoy, quisiéramos agradecer y despedirnos de una de nuestras integrantes, la que antes presentaba, Grisel. Serás recordada y agradecemos que hayas participado con nosotros al inicio de este programa. Y, y pues nada, a empezar con la sección de noticias. Angie, me parece que es la primera. Sí, Perfecto, cuéntanos. científicos crearon un embrión de ratón que es 4% humano, el nivel más alto de células humanas en un animal hasta ahora. Los científicos han creado un embrión de ratón que es en parte humano, 4% para ser exactos. El híbrido es lo que los científicos llaman una quimera humano-animal, un solo organismo que está formado por dos conjuntos diferentes de células, en este caso un embrión de ratón que tiene células de ratón y células humanas. Esta quimera de ratón humano tiene, por mucho, el mayor número de células humanas jamás registradas en un animal, según los investigadores. Su experimento sugiere que se pueden generar muchos tipos de células humanas en embriones de ratón y a un ritmo mucho más rápido que en embriones humanos. Y eso, dicen los científicos, tiene un enorme potencial para el tratamiento de enfermedades humanas, posiblemente incluso para el COVID-19. Investigadores de la Universidad Estatal de Nueva York en Buffalo y el Centro Integral de Cáncer Roswell Park publicaron los hallazgos la semana pasada en la revista Science Advances. La noticia fue reportada previamente por Popular Mechanics. Los hallazgos tienen potencial para tratar enfermedades. Estos hallazgos son importantes para varias razones, dijo Jian Feng, profesor de Fisiología y Biofísica en la Universidad de Buffalo, uno de los autores del estudio. Por un lado, muestra que es posible generar muchos tipos de células humanas maduras en embriones de ratón, que podrían usarse para producir células, tejidos u órganos para tratar enfermedades. En este estudio, el equipo de investigadores inyectó de 10 a 12 células madres humanas en embriones de ratones en desarrollo. En 17 días, estas células madres se convirtieron en millones de células maduras, incluidos glóbulos rojos humanos y las células oculares. En un embrión humano tomaría alrededor de 8 semanas generar glóbulos rojos humanos e incluso más tiempo para generar células oculares humanas, dijo Feng. Estas observaciones sugieren que el mecanismo que especifica el tiempo de desarrollo puede cambiarse, escribió en un correo electrónico a CNN. Con esta implicación habrá descubrimientos más dramáticos en el futuro. El equipo utilizó una tecnología revolucionaria. En investigaciones anteriores, los científicos solo habían detectado alrededor de 0.1% de células humanas en embriones de ratón. Es por eso que es tan sorprendente que estas quimeras de ratón humano exhibieran 4% de células humanas. Y debido a la técnica que el equipo usó para contar las células, Feng dijo que incluso esa cifra es una subestimación. El equipo logró esta hazaña al convertir células madre pluripotentes humanas que potencialmente puedan producir cualquier célula o tejido que el cuerpo necesita para repararse a un estado anterior. La conversión de estas células las hizo compatibles con el grupo interno de células dentro de un embrión de ratón en etapa temprana, que genera todas las células del cuerpo. Entonces, cuando las células humanas de la etapa anterior se inyectaron en embriones de ratón, se desarrollaron mucho mejor de lo que hubieran sido de otra manera. Razonamos que si podíamos hacer que las células madre pluripotentes humanas se comporten como las células madres pluripotentes de ratón, las células humanas deberían mezclarse bien con las células madres de ratón en un blastocito de ratón, escribió Feng, y eso es exactamente lo que encontramos. El experimento del equipo indica que el programa genético incorporado en un embrión de ratón y el programa genético incorporado en células madre humanas pueden cruzarse bastante bien, dijo Feng.
En otras palabras, hay suficiente compatibilidad evolutiva entre ratones y humanos para que los embriones de ratones sean un ambiente relativamente bueno para cultivar células humanas. La vida es un sistema de software basado en el ADN que aprovecha la energía para producir información, escribió Feng. Este experimento es como emular Windows en una Mac. Las implicaciones futuras podrían incluir el desarrollo de órganos. Las quimeras humano-animales han sido un punto de debate ético entre los científicos, aunque podrían usarse para cultivar órganos humanos para trasplantes. Algunos científicos dicen que existen riesgos serios que deben explorarse. Las posibilidades tienen a muchos investigadores llenos de emoción, pero también plantean serios dilemas éticos sobre el estado moral de estos animales parcialmente humanos, escribió la neurocientífica y defensora de animales Lori Marino en un artículo de opinión de 2017 para Stat News. Los sujetos de prueba de quimeras deben de ser suficientemente humanos como para servir como modelos efectivos para la investigación en salud, pero no tan humanos como para que califiquen para la protección de esta investigación. Feng dijo que su investigación aún está en sus primeras etapas y que se necesita más estudios, pero agregó que la tecnología para hacer que las células madre humanas sean más compatibles con los embriones de ratón tiene una serie de aplicaciones potenciales. Uno, dijo Feng, es que puede generar mejores modelos de ratón para estudiar enfermedades humanas, incluido el COVID-19. Los ratones también se pueden usar para desarrollar células inmunes humanas o células respiratorias. Tales ratones quiméricos serían muy útiles para estudiar el COVID-19, que afecta gravemente a los humanos, pero apenas afecta a los ratones, dijo Feng. Otro ejemplo podría ser la malaria, en el que el patógeno infecta específicamente a los glóbulos rojos humanos a través de una picadura de mosquito. Si podemos hacer un ratón con aún más glóbulos rojos humanos, sería un muy buen modelo para estudiar la malaria. Los estudios futuros también podrían explorar si esta técnica podría aplicarse a animales más grandes, como los cerdos, para generar órganos para trasplantes, dijo Feng. Aunque dijo que tales posibilidades están lejos, son prometedoras. En el momento del primer avión, todas las aplicaciones potenciales solo existían en la mente de algunas personas, dijo Feng. Si la sociedad decidiera que era una idea horrible para los humanos volar, perderíamos muchas cosas que resultan maravillosas para todos. Una sociedad que ve el mundo como lo que es, no como debería de ser, es una sociedad efectiva que puede avanzar. Muchas gracias, Angie, por compartirnos esta noticia. Lo que más me genera más bien, les quisiera preguntar, ¿están de acuerdo con las investigaciones animales a esta altura, en donde podemos tener la emulación de tejidos o la emulación de órganos en cajas Petri, en donde literalmente podemos cultivar células humanas? Es un proceso largo y arduo, sí, pero a fin de cuentas no se usan un organismo como lo es un ratón. ¿Qué opinan ustedes? Pues yo, yo sé que está mal experimentar con ratones, bueno, con animales en general. Por ejemplo, lo que decían, que puede ser un medio de cultivo, obviamente muy enriquecido porque pues es un organismo que se compone por muchísimas funciones, pero lo que algún día me habían platicado, lo que algún día había leído, no me acuerdo, es que se practica con animales antes de con humanos, por ejemplo, en el caso de las medicinas, porque es un organismo que se compone por todas sus funciones, ya sea sistema respiratorio, sistema inmune, sistema digestivo, o sea, todos los sistemas se incluyen en ese organismo. Y pues sí, o sea, tienen razón. Y si se hiciera, por ejemplo, in vitro, o sea, si el medicamento se probara de manera in vitro o se probara, por ejemplo, de manera, ahorita pues ya con la tecnología muy avanzada, si se probara de manera virtual, por así decirlo, o sea, con un simulador pues de algún humano, de algún ser vivo, pues yo siento que no sería lo mismo porque pues obviamente nada compara un ser humano, un ser vivo. Entonces, pues la verdad es que sí, o sea, pues sí me dolería practicar en un futuro con animales, pero pues
eso es lo que nos ayuda a nosotros a seguir y tener un posible medicamento, por así decirlo, una vacuna. Es lo que ayuda muchísimo a la investigación para saber cómo se comporta en un organismo tan complejo como es, pues, no sé, un animalito o un humano. Sí, justo iba a decir lo ¿Alguien mismo más? que... Ay, perdón, Isaac. No, sí, adelante. Que justo iba a comentar eso de que dijo Angie que, o sea, sí duele investigar con animalitos, y me acuerdo que en nuestros laboratorios, cuando tenemos que abrir uno, ¿en qué laboratorio fue? ¿De histología? No me acuerdo. Pero pues sí, se siente feo, aparte ves cómo su corazoncito palpita y luego y tener que experimentar con ellos. Pero pues es como, ellos tienen todos los aparatos que nosotros tenemos, entonces mejor hacerlo in vitro, y siento que aún no está como 100% comprobado que hacerlo in vitro te puede traer los mismos beneficios que hacerlo con un animal, aunque duele. Bueno, yo quisiera agregar algo. Sí. Bueno, yo ya había escuchado algo por el estilo de este tema, que es el xenotrasplante, que de hecho lo vimos en inmunología un poco, que tiene que ver, que lo están viendo toda esta innovación como una posibilidad para la escasez de trasplantes de órganos para las personas, que es, o sea, tomar un órgano de un cerdo o de un mono para insertarlo con nosotros, pero obviamente previamente tienen que ser alterados genéticamente para que no haya un rechazo en nuestro organismo. Entonces, o sea, sí, ya había escuchado que lo que más utilizan es el cerdo, porque es lo más parecido a nosotros. Y no utilizaban los ratones porque tienen más ese rechazo y como muy poca, pues sí, la compatibilidad. Pero muchos de los problemas que tienen los científicos es sobre todo el miedo a las infecciones, porque una vez trasplantado el órgano en nosotros, pueden pasarnos las infecciones que traían los animales, porque muchas infecciones virales, que por ejemplo la OMS dice que son los retrovirales, surgen en los animales y nos lo pueden pasar a nosotros. O sea, eso es lo que yo había leído, que era como el miedo más grande que tenían ahorita. Y por ejemplo, lo del coronavirus, pues surgió en un murciélago. Obviamente no es como nos van a pasar los órganos de los murciélagos, pero pues sí tienen ese miedo que sí nos pueden transmitir la enfermedad. Entonces se me hace interesante eso de que ya encontraron una posibilidad en los ratones. Pero, o sea, yo tampoco estoy tan de acuerdo a utilizar pues como recurso a los animales. Muchas gracias, Carla, Luisa y Angie. Ya, la última. Ajá. Pues yo igual pienso que en algún momento, más adelante, o sea, sí va a existir la tecnología para que se pueda simular correctamente cómo haría, cuáles serían las reacciones que tendría alguna vacuna o algún fármaco. Pero siento que aún nos falta mucho para llegar a eso. Justo. Y algo que quería agregar, no sé si estaría en contra de este tipo de investigaciones, pero más me referiría al modelo del ratón o al modelo del conejo como un organismo que nos estudia, que nos ayuda a estudiar los efectos teratogénicos que pueden tener distintas sustancias. Los efectos teratogénicos, a fin de cuentas, son los efectos que van a tener una sustancia y van a afectar a la progeria. Sí, no, así se dice, Angie. Esa es la palabra que usaba la doctora de genética. En fin, a la descendencia. Una persona que esté embarazada, una mujer que esté embarazada y está constantemente en contacto con metales pesados o el conocido caso de la talidomida, esos tipos de casos aislados pero muy conocidos
son, son de los muchos que, pues a fin de cuentas, prevenimos antes de pasar a un humano, como ustedes mencionaban. Probarlo antes en un organismo completo me va a generar un poco más de certeza, un poco más de seguridad antes de probarlo, que sí, algunos fármacos generan un impacto negativo, inclusive cuando las pruebas en animales salen positivas, pero pues, como dicen, espero que llegue el día en el que pues, ya no necesitemos de pues, sacrificar estas vidas, porque a fin de cuentas son en fin de la ciencia, ¿no? Y hay que agradecerles. Pero bueno, pasamos a la siguiente noticia. ¿O querían agregar algo? Sorry. Sí, yo. Por ejemplo, en lo de la talidomida, o sea, como tú lo mencionabas, de hecho hubo investigaciones previas en lo que fue ratones y ratas, y pues en esas investigaciones no se encontró nada hasta que se probó ya en las personas, y pues resultó que pues no era conveniente en personas embarazadas. Justo, y algo Entonces, tan interesante como, no, sí, sorry. no te preocupes, habla. Que algo así como puede ser el mismo metabolismo de la talidomida en el cual pues esta especie, ¿cuál es la palabra? No es isómero, ¿cuál es? Que se Sí, supone que tiene un spin diferente. sí, pues sí, ¿no? No, no es isómero, es otra palabra. Bueno, el, tenemos una misma molécula que tiene un giro R y otra que tiene un giro S, pues a fin de cuentas, Es un isómero, ¿no? es que no me acuerdo, es que isómero es como, a ver, lo voy a buscar, pero continuamos. Angie, tú tenías la mano levantada. ¿Querías comentar algo? No, perdón, era para comentar al inicio. ¿De qué Perfecto. quirales? ¿Moléculas quirales? Exacto, la quiralidad, exactamente. Lo que pasó ahí es que la molécula es quiral y a fin de cuentas la molécula la talidomida, ay no recuerdo el nombre, la talidomida hizo, sigamos y luego lo seguimos comentando, pero sí, Elisa, estoy totalmente de acuerdo. Hasta esas investigaciones de animales no nos sacaron ninguna alerta para pues esos efectos teratogénicos que iban a tener los hijos de las mujeres embarazadas. Pues Eh, que sí, llegará el punto en donde tengamos algún organismo, a lo mejor digital o presencial, que simule exactamente el organismo de nosotros, ¿no? justo. Aquí es donde entra las recomendaciones de series y películas científicas. Hay una película en Netflix que se llama Attacking the Devil. Pues realmente es eso, la historia de la talidomida y todo eso. La verdad es que es muy impresionante ver cómo es que se hizo justicia por estos niños, porque ni siquiera fue parte del gobierno ni nada, sino que fue presión por los periodistas de esa época. Entonces está muy buena, si gustan verla, súper recomendada. ¿Nos puedes decir otra vez el nombre de la serie o peli? Es una peli que se llama Attacking the Devil. Perfecto. Y como dice Angie, totalmente recomendada. Y la palabra que estaba buscando era enantiómero. El enantiómero, pues la talidomida tiene 2 enantiómeros y a fin la mezcla racémica, porque a fin de cuentas, no sé si
El enantiómero R o S era el que, no sé cuál de los dos, era el que tenía los efectos adversos tan malos, pero era solo para probar el punto de que los estudios previos en animales aún así pueden tener fallas y pueden tener estos gaps en donde pues sí llega el humano y no sabemos qué pueda pasar. Luisa, ¿nos podrías compartir tu noticia? Sí, claro. Bueno, yo voy a hablar sobre la inmunidad, la piedra de toque sobre el COVID. Y pues en esta noticia se habla como muchos tienen diferentes opiniones sobre este virus. A finales del pasado mes, prestigiosos académicos de las escuelas de medicina de la Universidad de Stanford y del sur de California publicaron el estudio Cero Prevalencia de Anticuerpos de COVID-19 en el condado de Santa Clara, California, en Estados Unidos. El estudio, firmado por 10 especialistas, tomó una muestra de 3.330 adultos y niños del condado de Santa Clara, que tiene una población de 1.9 millones de habitantes. A esta muestra se le hizo una prueba de anticuerpos y luego de una proyección se estimó que entre el 2.49% y el 4.16% de la población de Santa Clara ya había sido infectada por COVID-19. Esto es, entre 48,000 y 81,000 personas. Con ello, se sugería que había entre 50 y 85 veces más contagiados que el número oficial de casos confirmados, que llegaba a 956 a principios de abril. El estudio indicaba entonces que el índice de letalidad del virus era significativamente menor al reportado oficialmente, y sobre todo que apenas un 5% de infectados presentaba síntomas y que muchos menos requerían hospitalización. Por ello, se debía dejar ya el confinamiento. A pocos días de hacerse público el estudio, disponible en la página de investigaciones preliminares medrxiv.org, varios estadísticos en el mundo echaron tierra sobre él. Profesores de la Universidad de Columbia dijeron que la muestra tenía imperfecciones y afirmaron que algunos de los números eran productos de errores estadísticos. En la Universidad de Basilea, en Suiza, emitieron duras críticas sobre la aplicación estadística. Otras instituciones acusaron a los autores de tener visiones sesgadas en favor del regreso a la actividad productiva y que las pruebas utilizadas podían incluir muchos falsos positivos, por lo cual las proyecciones también eran inexactas. Más o menos en las mismas fechas, la revista Technology Review del distinguido Massachusetts Institute of Technology, el MIT, publicó una reseña del estudio preliminar Observación directa de infecciones repetitivas con coronavirus endémicos de la Universidad de Columbia. Esta investigación se llevó a cabo entre 2016 y 2018 con la toma de muestras nasales de 191 participantes voluntarios cuando presentaban síntomas similares a la gripe, como catarro y dolor de garganta. Luego de 1 año y medio de seguimiento de los voluntarios, los investigadores identificaron una docena de personas que daban positivo 2 o 3 veces por el mismo coronavirus. No el actual causante de la pandemia, sino virus similares de la misma familia. En ciertos casos, con apenas 4 semanas de diferencia entre la toma de cada muestra. Esto marca una diferencia importante con respecto a infecciones causadas también por virus como el sarampión o la varicela, donde los enfermos que se recuperan generan una inmunidad de por vida. Pero para los coronavirus, la inmunidad parece menguar rápidamente, dijo Jeffrey Shaman, uno de los investigadores del estudio. Por lo cual, si el coronavirus causante del COVID-19 se comporta igual, la persona podría contagiarse nuevamente aunque ya hubiera padecido la enfermedad. Otra vez, este es un estudio preliminar y no definitivo. Pero si fuera cierto, en el COVID-19 ya no se aplicaría tampoco la inmunidad rebaño. Esta condición se presenta cuando un número suficiente de personas de una población ya fue contagiada por la enfermedad y genera tal cantidad de anticuerpos que estos cumplen la función de un escudo para los contagiados. De esta manera, el virus ya no encontraría personas susceptibles a las que infectar y con ello la transmisión se detendría. Para el nuevo coronavirus se habla de entre un 60% y 70% de la población. Ahora, si hay indicios de que la inmunidad al coronavirus no dura hasta la muerte del titular, ¿cuánto tiempo podría durar esta protección? La Sociedad Española de Inmunología respondió la semana pasada en su página de Facebook que ante el contacto con el coronavirus, la persona sí desarrolla protección o inmunidad, pero esta sería temporal, y aún no se puede conocer cuánto tiempo duraría.
Otros expertos han hablado de que la inmunidad contra el coronavirus podría durar hasta 2 años, pero esto todavía no se puede conocer a ciencia cierta porque el virus aún no ha estado entre los humanos ni siquiera 12 meses. Pero volviendo a las teorías sobre el COVID-19, otra repetida y que ha seguido las decisiones de los líderes de algunas ciudades es la de los 70 días. Esta se hizo pública el mes pasado en el periódico británico The Telegraph y la formuló el científico israelita Isaac Ben Yisrael, quien sostiene que luego de 70 días de entrar en una ciudad o población, el coronavirus desaparece paulatinamente, sin importar que en la población se hayan tomado medidas de confinamiento muy severas o muy relajadas. El científico llegó a esta conclusión tras comparar datos de diferentes ciudades y países. Sin embargo, esa teoría ya estaría quedando sin sustento en países como Corea del Sur o China, donde se han dado rebrotes de casos, pese a que allí el virus está próximo a superar los 4 y 5 meses. En Ecuador, Salud también hizo proyecciones sobre varias ciudades. Médicos y científicos han pedido que se hagan públicos esos estudios y sobre todo su metodología. Mientras los científicos se ponen de acuerdo, hay que seguir con lo básico, lavarse las manos, mantener la distancia y utilizar la mascarilla. Muchas gracias, Luisa, por compartirnos esta noticia que justo cuando la platicabas decía 70 días. Ay, solo faltan, ¿qué? Solo faltan 10 para poder librarme, pero ya te habías emocionado. Ya me había emocionado demasiado, pero que esto literalmente siento que un tema polémico como es ahorita lo de la pandemia puede indicar que la forma de pensar de varias personas está errónea, pues está correcta. Es una discusión sin parar y a fin de cuentas, pues nadie sabe a ciencia cierta si está bien o está mal porque siempre hay un rango de error. Entonces, sí, a fin de cuentas, ¿con qué seguridad nos pueden decir que pues esto ya va a acabar o esto no va a acabar? Entonces, yo me pongo del lado de los suizos cuando dicen que apelan a toda la estadística y todo eso. Pues sí, a fin de cuentas, en el caso de México, no sé, yo tampoco he estado viendo el número de infectados o la letalidad que este lleva, pero a fin de cuentas no les creo porque por intuición mía sé que tal vez no están tan bien. Dícese por la falta de pruebas revisadas, dícese por ahorita que salí, fui a recoger a mi papá de su trabajo, la cantidad de personas que andan sin cubreboca o cuando andan con cubreboca lo usan mal, eso, no sé, me genera un poco más de pánico en sí. ¿Qué opinan ustedes, chicos? Ya lo hice un monólogo, lo siento. Sí, justo lo que decías de que te genera pánico la cantidad de personas que están sin cubrebocas. Justo mi papá salió hace rato por el súper y me dice que ya vio menos personas. Entonces, imagínate, si a ti te sorprende la cantidad de personas, imagínate hace una semana, 2, ¿cuánto estaban? O sea, sin cubrebocas, afuera, ¿sabes? Entonces, pues sí, a mí también me genera de pánico, o sea, todo lo que veo y todo lo que dicen las noticias del gobierno y todo, pues realmente yo tampoco les creo. Pero no sé, sí, también me causa un poquito de pánico porque, no sé, o sea, bueno, yo como estudiante, pues ahorita es como mucho que pensar y preocuparme de, no, pues y si no entro a agosto a clase, si no, pues es que si no hago esto y así, no sé, o sea, pues atrasaría mi proceso de graduación y todo eso. Muchísimo más porque mi mamá anda en muchos grupos de Facebook y dice que últimamente ha visto muchas noticias de, pues de mamás, o sea, en Puebla en especialmente, porque pues yo soy de Puebla, que dicen como, pues una oración por mi hermana que tiene coronavirus y tiene 4 hijos y no sé qué, y entonces te empiezas a preocupar también por esas personas y dices, diablos, o sea, cómo se pudieron contagiar y todo lo que tendrían por atrás, ¿sabes? O sea, como su familia, sus hijos.
y pues la edad de las personas, no sé, también me causa mucho conflicto todo eso. Ay, a mí Sí, lo o que me sea, da risa o tristeza, no sé la verdad, es de que luego en las estadísticas que marca, por ejemplo, aquí en México, aparece el número total de casos negativos y, o sea, sigue creciendo y creciendo ese número y o sea, no entiendo cómo lo dan a expresar y, o sea, si los primeros casos que dieron negativos ahora pueden ser confirmados, o sea, porque ese número sigue creciendo cuando en realidad no saben si los negativos ya están en confirmados, en sospechosos o algo así. justo ese criterio, pues cualquiera lo puede hacer, ¿no? O sea, o cualquiera puede no tener un criterio tan fuerte o tan estricto para calificar o descalificar a personas. Ay, ay, ay. ¿Algo más que quieran agregar, chicos? Pues sí, yo solo espero que esta noticia tenga algo de razón, de que sí se logre tener por lo menos una inmunidad de un año o dos para los que cruzaron con la infección. Entonces, esto sería un Sí, gran alivio para todos. Sí, le daría muchísimo chance a todas esas industrias farmacéuticas y pues investigación en elaborar algún tipo de medicamento, algún tipo de vacuna. Y pues yo siento que sí, o sea, si se da esta inmunidad que tú dices, Isaac, pues mínimo 2 años, uno es muy bueno para tener un avance. y no sé, Igual, Ajá, sí, Isaac. bueno, ajá, sí, no, nada, nada. Perdón. No iba a decir. Eh, lo que a mí también me preocupaba es que como esto está sucediendo primavera, inicios de verano, ¿qué pasará cuando lleguemos a la parte de invierno, donde las enfermedades respiratorias el, son las más altas, son las más concurridas? Entonces, eso es lo que también me causa interés e intriga saber qué pasará entonces. ¿Y estaremos preparados? Pues esperemos que sí. Con esto nos iremos a una pausa y regresaremos con su programa de cabecera, Infármate.
Estamos de vuelta con su programa de cabecera, Infármate. Ahora bien, seguiremos con nuestra sección de noticias. Para la tercera noticia, ¿quién nos iba a ayudar? Sorry, no recuerdo. Yo. Dale, Isaac, gracias. Sale, pues. Investigadores descubren un alimento que podría acabar con la obesidad. El sueño de muchas personas es poder tener a su alcance un único alimento para acabar con la obesidad que padecen. Si bien en el momento no existe, sí hay un producto que un grupo de investigadores de la Universidad Internacional de Cataluña, de Barcelona, y el Departamento de Farmacología, Pediatría y Radiología de la Universidad de Sevilla analizaron descubrieron sus propiedades a la hora de adelgazar y volver a un estilo de vida. Ajá. El aceite de lujo de oliva, gracias a estudios de ratones de laboratorio, no se reduce el peso corporal de los obesos, sino que disminuye la grasa corporal, el tejido óseo y la inflamación hepática, mejorando a su vez la resistencia a la insulina y la difusión vascular asociada con la obesidad. Es decir, que en estos animales, si se incluye el aceite de orujo de oliva en la dieta, se disminuye de forma importante el grado de obesidad y las enfermedades derivadas de la misma. En el grupo de ratones que consumió este alimento, se descubrió una disminución de su peso corporal del 30% respecto a aquellos que siguieron ingiriendo alimentos ricos en grasa. Un nuevo experimento que intenta derribar el mito de que el aceite puede ser perjudicial o ser uno de los productos que provocan la obesidad en los que los consumen. Perdón. Desde hace décadas, numerosos investigadores han demostrado que el aceite de oliva puede prevenir de enfermedades cardiovasculares, fortalecer el sistema inmunológico y proteger el cerebro del deterioro cognitivo y retrasar el envejecimiento. De ahí que sea el principal aliado de la dieta mediterránea. Muchas gracias, Isaac. Ahí tuvimos unos problemas al inicio, pero se resolvió. Entonces, no hay problema. Algo que suena hasta eso interesante es que nosotros no incluimos tanto aceite de oliva en nuestra dieta, ¿o sí? En la dieta del mexicano normal, no, ¿verdad? No, no creo para nada. Pues yo no, solo cuando como ensalada y así como que digas muy seguido, no. Pues yo sí como, o sea, muy seguido aceite de oliva porque a mis papás les gusta mucho, pero pues igual, como dice Luisa, en ensalada o no sé, por ejemplo, a mi abuelito le gusta comer mucho frijoles con aceite de olivo, o sea, un poquito, un chorrito, o sea, como sopita, por así decirlo, y la verdad sabe muy rico. Pero así como que dieta del mexicano puro, pues no. Sí llega a ser interesante las diferentes dietas que toman, no sé, como decías, Isaac, la dieta mediterránea, cómo tienen esos índices bajos de obesidad y nosotros estamos por las nubes. Entonces, es algo que debemos de tratar y como es en todo, ¿no? Ejercicio, control dietético, que a fin de cuentas no acuda con cualquiera, acuda con un nutriólogo certificado y ya, ¿no? Porque hay varios coaches que pueden venderte las dietas milenarias, pero pues a fin de cuentas no son tan buenas. Como justo el caso de, ¿cómo se llamaba esta chava? Bárbara. Justo, Angie, me robaste las palabras de mi boca. Que lo comentábamos en los primeros programas, que a fin de cuentas, sí, ¿no? Tienes un alto alcance de personas, pero eso no significa que sea la más calificada para dar consejos de ese tipo.
No, y también cuidar con los que se come, por ejemplo, los suplementos alimenticios tipo Herbalife y todas sus cadenitas también, pues cuidado, porque pues sí hay muchos estudios que dicen que pues tal vez sí te haga bajar de peso y lo que quieras, pero también te causa muchísimos efectos muy graves, entonces, Oh, pues sí, la falla hepática que es tan conocida. sí, entonces pues también tampoco seguir cualquier tipo de dieta para bajar de peso en Google, realmente acudir a alguien que pues que sabe, porque para eso está la licenciatura en nutrición. Entonces, pues acudir a eso. También otra cosa que iba a decir es que es muy bueno comer de poquito muchas veces al día, porque si comes 3 veces al día o 2 veces al día, pero te sientas y te comes hasta atascarte, es muy malo para pues ese tipo de enfermedades cardiovasculares también. Haz eso, tenemos que conseguir a alguien de nutrición, porque a fin de cuentas quiero que alguien me explique la diferencia entre estas dietas cetónicas y el fasting. ¿Han escuchado de eso? Sí, según yo, el Son mis fasting es no dietas comer, favoritas. ¿Qué decías, Isaac? que según yo, bueno, las dietas cetónicas es comer pura grasa, ¿no? Sí, o sea, O no sea, comes nada de carbohidratos. Nada. ajá, nada de azúcar ni nada, ajá. Y el Y, fasting y el fasting es como literalmente dejar de es... comer por un periodo prolongado, Ajá, se creo, no sé. supone que en el fasting creo que empiezas a comer después de las 12 y puedes comer lo que quieras hasta las 8. Esta no la he hecho, pero mis primos me contaron. O sea, prácticamente ahí los que inventaron esa dieta están poniendo un horario de metabolismo o cómo, o sea, Es que no sé, hasta eso hay que conseguir, hay que conseguir. Ya quedó pendiente eso que nos explique un nutriólogo. Entonces hay que buscarlo. Sí, sí. Eh, Gracias, Isaac, por comentarnos tu noticia. Y ahorita nos vamos a la última noticia del día de hoy. ¿Nos la podrían compartir, por favor? Sí, claro. Bueno, la última noticia que les compartiré hoy es que se propuso crear un Instituto Nacional especializado en farmacología en Colombia y esta fue propuesta por el científico Jorge Enrique Gómez Marín, quien fue invitado a una sesión virtual en el Senado de la República de Colombia la mañana del viernes, en la que también se alternó diferentes académicos, o sea, importantes académicos del país y dirigentes colombianos. Uno de los que les interesa la ciencia e impulsa este tipo de iniciativas es Hernán Agudelo, que pretende que Colombia tenga como política asegurar la producción de medicamentos y vacunas para la salud pública, debido a que siempre se ha pensado que es muy costoso y lo mejor es comprarlos en el exterior, lo que en la coyuntura del coronavirus ha demostrado que es una equivocación, teniendo en cuenta la falta de insumos para las pruebas en diferentes países. En su condición de reconocido académico y científico, el doctor Jorge Enrique Gómez Marín planteó durante 7 minutos ante el Senado de la República la necesidad de que Colombia tenga una industria farmacéutica estatal para que pueda atender los requerimientos de la población, especialmente en la coyuntura del COVID-19, cuando ha sido evidente que pues, no cuentan con reactivos para las pruebas. Además, dijo que en el momento para que el país proponga una nueva política de seguridad farmacológica, es decir, que Colombia esté en capacidad para producir los medicamentos de interés en salud pública cuando se han tenido problemas de vacunas, por ejemplo, como lo fue en la fiebre amarilla, tuberculosis o malaria, que no se consiguen porque no les dan ganancias a las empresas farmacéuticas, no las venden porque no les dan dinero o porque se dejan de producirlas. Y pues considera increíble que existan medicamentos de enfermedad parasitaria muy baratos y no los produce ninguna empresa farmacéutica privada, por lo que pone a los medicamentos a enfrentarse a situaciones de enfermedades parasitarias que afectan incluso a los pobres y no hay medicamentos para solucionar estas situaciones, hecho que se convierte en un contrasentido, pero aún así funciona para el mundo. Y el profesor titular de la Universidad de Quindio explicó que Colombia cuenta con la política farmacéutica desde el año 2000, pero esta no incluyó el concepto de seguridad nacional farmacológica, es decir, la capacidad de responder
con producción propia de medicamentos esenciales ante situaciones de emergencia, por ejemplo, ahorita la que tenemos. El documento presentado al Senado fundamenta las razones por las cuales Colombia debe tener una política que asegure su soberanía y autonomía farmacéutica y biotecnológica. Dijo que debe ser un objetivo mayor del país contar con una política pública de producción autónoma y soberana de medicamentos y vacunas para sus habitantes, asumida desde el concepto de seguridad nacional. Gómez Marín indicó también que en Colombia en estos momentos ha puesto en evidencia la necesidad de contar con políticas de soberanía y autonomía farmacéutica y biotecnología. Explicó que la autonomía es necesidad porque en eventos como las pandemias ocasionadas por agentes de riesgo biológico, la afectación masiva de la población mundial hace imposible que se cubran las necesidades de todos los países. Adicionalmente, muchos medicamentos de interés de salud pública no son producidos por la industria farmacéutica privada, dado que los márgenes de ganancia no son tan importantes para ellos y que se encuentran en situaciones de desabastecimiento ante brotes de infecciones inusitados. En estas situaciones lo que ocurre es que los países con la infraestructura y desarrollo propio privilegian de sus poblaciones, como ya lo vemos. Agregó que a pesar de que Colombia estableció una política farmacéutica nacional en el año 2000, esta no tuvo en cuenta la infraestructura para la producción estatal de medicamentos esenciales que garantizaba la autonomía farmacéutica. También dijo que en varios países cuentan con la infraestructura farmacéutica pública destinada a producir los medicamentos esenciales para enfermedades de interés de salud, poniendo como ejemplo Argentina o Brasil. Advirtió que Colombia, por su disposición geográfica, está expuesta a microorganismos únicos de países tropicales e incluso de distribución limitada a Sudamérica, además la aparición de recientes infecciones en zonas urbanas, ante casi exclusivas de medios silvestres, han llevado a situaciones de vulnerabilidad por la ausencia de reservas en los fármacos estratégicos para la seguridad del país, como lo ocurrido con los brotes de la enfermedad de Chagas y la aparición de brotes de leishmaniasis visceral en zonas urbanas. Habló también de antecedentes de situaciones previas con la que ocurrió en los años 80, cuando equivocadamente Colombia dejó de producir sueros antirrábicos, vacunas para fiebres amarillas y otros productos biológicos esenciales, con el argumento de que para el país era bajo precepto de costo-eficacia, eran mejores estrategias de compra a otros países productores, y en consecuencia de esto ocurrieron muchas muertes por rabia y mordedura de serpientes en ausencia de biológicos, y se produjo pánico gubernamental cuando hubo un inicio de brote de fiebre amarilla y Brasil no estaba en capacidad de suministrar suficientes dosis de vacuna. El país aprendió la lección, por lo menos por lo que se respecta a sueros antifídicos, y hoy en día se ha retomado la producción de estos. Dijo que finalmente es importante tener en cuenta que la producción de medicamentos y vacunas requiere una infraestructura básica, una experiencia y procesos de calidad para los cuales los países deben de estar preparados. Es un proceso complejo para el cual no se deben escatimar esfuerzos. ¿Ustedes qué opinan, chicos? ¿Deberíamos implementar algo así en México? Hoy entré tarde. Muchas gracias, Elisa. A fin de cuentas, siento que sería una excelente idea, pero si, no sé, hablamos con el tan conocido caso PISA contra el gobierno. Si literalmente señalas a las mismas farmacéuticas que proveen de buenos medicamentos a la comunidad y no investigas a fondo los percances que pues hubieron en el pasado, como de la heparina, que estaba contaminada, donde era el caso del distribuidor que le estaba vendiendo un producto alterado y contaminado. Entonces, este tipo de cosas pues, genera ruido, ¿no? No todo lo malo lo generan las farmacéuticas, como mencionas. Este programa para implementar hasta eso podríamos decir una canasta básica de medicamentos, generarlos nacionalmente para que estemos
literalmente sin problemas y sin escasez. Me parece, la verdad, muy interesante y, no sé, un poco difícil en este México. ¿Ustedes qué opinan? Pues sí, yo también lo veo un poco difícil, o sea, por las situaciones en las que vivimos, más que nada porque estamos hablando de industrias farmacéuticas que pues se asocian a ciencias y pues ya saben, ciencias aquí pues no son muy buenas o no son muy bien vistas por parte del gobierno, entonces pues sí, o sea, sería una muy buena idea, pero yo creo que es un poco muy lejano que puedan aceptar algo similar aquí. Justo. Eh, ¿Algo más que quieran agregar para dar por terminada la sección de noticias? Perfecto. Entonces, con esto cerramos la sección de noticias y nos iremos a un pequeño corte y regresaremos con su programa de cabecera, Infármate.
Bienvenidos de vuelta a su programa de cabecera Infármate. Como verán, como estaban escuchando, terminamos la sección de noticias y ahora pasaremos a la mesa redonda, el cual el tema de hoy es la ansiedad y los factores ambientales que la rodean. Una descripción general de esto, de sentir ansiedad de modo ocasional, pues es una parte normal de la vida. Sin embargo, las personas con trastornos de ansiedad con frecuencia tienen preocupaciones y miedos intensos, excesivos y persistentes sobre situaciones diarias. Con frecuencia en los trastornos de ansiedad se dan episodios repetitivos de sentimientos repentinos de ansiedad intensa, miedo o terror, que alcanzan un máximo en una cuestión de minutos. A estos los llamamos ataques de pánico. Algunos ejemplos de trastornos de ansiedad es el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno de ansiedad social, una fobia social, otros tipos de fobias más específicas y otro también conocido como el trastorno de ansiedad por separación. Ahora bien, algunos de los síntomas que pueden notar cuando una persona está sintiendo esta ansiedad es la sensación de agitación o tensión, esta sensación de peligro inminente, un aumento en el ritmo cardíaco, una hiperventilación, sudoración, temblores, cansancio, problemas para conciliar el sueño, problemas gastrointestinales y demás, que estos pueden desencadenar en otros tipos de consecuencias médicas. Ahora bien, uno debe consultar al médico cuando siente que esta preocupación es demasiada y llega a interferir en el trabajo, en las relaciones u otro aspecto de vida. Otro es en el que el miedo, la preocupación, generan un malestar que es difícil de controlar, la misma depresión, pensar que la misma ansiedad está vinculada a un problema de salud física y el mismo, contar con este tipo de conductas suicidas también es una alerta para consultar a un médico en este tipo de ansiedad, ¿no? Y de los factores de riesgo de los que estábamos comentando es el trauma. Un trauma puede ser un evento traumático, valga la redundancia, en el que, ¿no? El recordar este mismo evento causa ansiedad. El estrés debido a una enfermedad puede generar ansiedad. Igualmente, la acumulación de estrés. Entre otros factores, la personalidad afecta también entre qué tipo de personalidades son más propensas a sufrir trastornos de ansiedad. Padecer de otros trastornos mentales también hace susceptible a padecer un trastorno de ansiedad. Contar hasta eso con familiares cosanguíneos que padezcan de un trastorno de ansiedad. Y por último, el consumo de alcohol o de drogas ilícitas que pueden provocar y en sí empeorar la ansiedad. Algunas de las recomendaciones que se menciona por la Fundación Mayo
la Mayo Clinic creo que está en Cleveland, o estaré dando literalmente información falsa. Ahorita lo confirmamos, no se preocupe. Pero algunos de los tips que vienen para la prevención es pedir ayuda enseguida, si se notan este tipo de síntomas y signos. El mantenerse activo resulta como un buen método de prevención. Disfrutar de la interacción social, del ejercicio y de otras actividades que mantengan ocupado al individuo, pero como vemos, tampoco al exceso de generar tanto estrés. Y evitar también el consumo de alcohol y drogas ilícitas puede promover a una prevención para reducir el impacto de generar un trastorno de ansiedad. Cuéntenme, chicos, durante esta situación, en los programas anteriores mencionábamos este incremento de ansiedad, en el que, pues, a fin de cuentas no lo estamos dirigiendo o no lo estamos haciendo tan popular per se. Solo promovemos la idea de quedarse en casa y todo eso, pero la misma ansiedad, no sé, niños, la misma ansiedad en adultos y la misma ansiedad que se puede generar para las personas que están en el sector de riesgo para contraer el virus, pues es algo que se puede prevenir y es algo que podemos actuar ante él, y en el caso de que ya no se pueda prevenir, se puede pedir ayuda. ¿Qué opinan de este tipo de trastornos de ansiedad? Y dejo la pregunta como la perspectiva de sí, creo Angie va a recordar más este dato que nos presentó la maestra de genética, la doctora Jessica, que previamente ya estuvo en el programa, en el que la enfermedad mayoritaria del siglo XXI es la depresión. Y este tipo de trastornos mentales en el cual, pues sí, ¿no? La modernidad genera aislamiento y ese mismo aislamiento es el que nos puede generar de poco a poco ansiedad. Entonces, regresando a eso, ¿qué opinan acerca de este tipo de enfermedades desde la perspectiva social, de cómo impactan a las personas dentro de sus relaciones de todo tipo? ¿Y de qué manera creen, o si han llegado a sufrir esta ansiedad per se, cómo la manejan o cómo creen que se podría manejar? Veo manos. Angie, cuéntanos. Pues yo creo que sí, bueno, este tipo de trastornos, no creo, yo sé, que afecta muchísimo a las relaciones que hace una persona, ya sea de familia, amistad, de amorosa, lo que sea, las afecta, porque si constantemente estás pensando, por ejemplo, con tu pareja, lo que sea, de que, ay, y si me deja, ay, y si ya no me quiere, y si me olvida, y si depresión y lo que sea, pues ahí sí puede llegar a afectar bueno, dañar esa relación, porque pues también no hay que llegar a esos extremos, o sea, la otra persona pues también va a decir como de qué onda, o sea, tranquilo, ¿no? Y yo creo que más en esta época pues, de cuarentena y todo, pues, en lo que está pasando, pues, el mundo, yo creo que puede llegar a haber más personas en estado de ansiedad o depresión,
por lo mismo de pues saber qué es lo que va a pasar en un futuro, de saber cómo vamos a regresar, de saber, por ejemplo, las personas que tienen su propio negocio, lo que sea, que tuvieron que cerrar, pues mucha la preocupación económica, más que nada, la preocupación de, ay, y si regreso y ya no están los mismos clientes o lo que sea, entonces pues también puede llegar a ser un problema de ansiedad pues causado por todo esto del virus, así como de que hay muchas personas que no pueden, o bueno, no soportan la idea de estar encerradas tanto tiempo y no poder salir. Entonces, pues yo creo que sí es algo, como dijo la doctora, es algo que afecta y es una enfermedad que, pues, que es muy común en este siglo, entonces, pues, acompañada de ansiedad, también puede llegar a ser muy, muy fuerte. Apenas tuve, bueno, tuve una tía que murió apenas hace 2 semanas por depresión, porque le dio una depresión muy fuerte que al final terminó en demencia y esa demencia terminó creo que en parálisis de cerebral o no, parálisis derrame, bueno, que le llegó a afectar mucho y ya no comía, ya no tomaba agua, ya nada, entonces pues murió lamentablemente, pero pues es lo que, bueno, con este ejemplo lo que quiero decir es que sí, o sea, puede llegar a ser muy grave y obviamente lo importante es tratarla, ir con expertos a que te ayuden a tratarla para que no pueda volverse un problema más grave. Muchas gracias, Angie. Isaac, cuéntanos. Bueno, pues igual como mencionaba Angie, tratarla es como muy esencial en estos trastornos, pero yo siento que es muy difícil saber cuándo es que ya lo tienes. Y también siento que es muy difícil aceptar que tienes algo de estos trastornos de ansiedad. Este, no sé. Y también, se me fue la idea. Bueno, pero en sí es saber cuándo empezar como a tratar o cuándo saber buscar ayuda. Supongo que lo primero que tienes que hacer es, si sospechas algo así, es como hablar con quien más confianza o a quien quieres o a tu círculo cercano para que te ayuden y tal vez no necesites ir profesional y puedas prevenir eso, ¿no? Con la comunicación, pero aún así, yo creo que ese es como un punto clave en estos trastornos, de saber como cuándo empezar a buscar ayuda. Porque muchas personas también piensan que es normal lo que hacen o que sus actitudes son como normales o las normales son muchas partes personas. Ay, disculpen. Pero pues sí, ese es como mi punto de vista. No, y como decías, Isaac, que hasta eso es lo interesante, hasta qué punto podemos detectar los síntomas para poder ver o, o que el mismo trastorno sea reversible, ¿no? Eso está, y es interesante hasta eso, preguntarse eso. O lo otro de por qué a esas alturas, no sé, en México en especial, seguimos manteniendo como la salud mental como algo tabú, ¿sabes? Algo de, no, es que, ¿sabes? No, déjalo. Él puede resolverlo y si no, pues ahí verá cómo, o sea, ese tipo de actitudes en el que, pues, no, ¿sabes? Es algo que puede platicarse con la familia, puede platicarse con los amigos y principalmente puede acudirse a un médico para tratarse, ¿no? Luisa, ¿sí? Sí, justo eso iba a decir, de que la sociedad tiene como los trastornos mentales siguen siendo tabús y que, por ejemplo, ir a un psicólogo o ir a un psiquiatra es como si estuvieras loco, o así lo piensan muchos, y simplemente no es, sigue siendo una enfermedad y es bueno tratársela. Sí, justo. Uh, ¿Algo más que quieran agregar, chicos, chicas? Excelente. Pues nos vamos con pues esta idea generalizada de, pues sí, esta ansiedad que puede o llegará o llega a sentir usted que está en casa, puede ser compartida, puede ser expresada
hacia sus familiares, amigos o personas cercanas, y si lo requiere, buscar asistencia médica. Y con esto ¿cómo se dice? Se me fue la idea bien horrible. Cerramos la sección de mesa redonda. ¿Y qué opinan, chicos? ¿Nos vamos a un corte o María, ya estás lista para que nos cuentes acerca de ti? Hola, sí, ya estoy lista. Perfecto. Entonces, nos vamos directo a la sección de vida estudiantil remota, que ya no es tan estudiantil, ya se acabó el semestre, entonces solo le llamaríamos vía remota. ¿Cómo estás, María? Cuéntanos. Primero, ¿cómo estás? ¿Tu nombre? ¿Qué carrera estás estudiando? ¿Y qué semestre? Pues estoy muy bien, muchas gracias por invitarme. Yo soy María Boullosa y estoy estudiando las dos licenciaturas, Bioquímica Clínica y Ciencias Farmacéuticas, y voy en 8º semestre. Perfecto, María. Algo muy interesante de la doble licenciatura es ¿cuál metiste primero? ¿Cuál fue la que te hizo entrar y cuál fue la que, pues ya de puro interés dijiste, pues ya las dos? Pues, haz de cuenta que empecé desde el principio estudiando las dos carreras. O sea, fui a la expo de la UTLAB y la doctora Lucila, yo tenía la idea de que, más o menos, de qué quería, ¿no? O sea, yo sabía que quería ciencias de la salud, ¿no? Pero no sabía como en sí qué carrera. Entonces voy a la expo y me encantó bioquímica clínica, el plan de estudios, o sea, me enamoré. Y me encontré con la doctora Lucila y me explicó el de farma. Entonces me encantó también, entonces no sabía qué hacer ni nada. Y me dijo que podía estudiar las doble licenciatura, que nada más iba a ser pues un año más, ¿no? O sea, 10 semestres en vez de 8. Y, y que creo que teníamos hasta el 3er semestre como para decidir si, o sea, meter las dos o pues solo estudiar una, ¿no? Entonces dije, ay, pues ya de una vez meto las dos, o sea, no pierdo nada. Y como los primeros 3 semestres es tronco común, pues no me importó como tanto, ¿sabes? Y ya, pues me enamoré como de las dos carreras. En realidad fue desde el principio. Ok. Y ahorita... ¿Ahorita cuál me gusta más? Okay. Sí, justo. Pues es que sí, me lo han preguntado mucho, pero la verdad no sabría responder, como que cada una tiene como sus cosas, digo, están muy relacionadas, pero sí, como que por ejemplo en bioquímica me gusta más como pues el área de análisis clínicos, genética y así, ¿no? Pero en farma me gusta también la parte de tecnología farmacéutica, desarrollo farmacéutico, cosmetología, pues todo eso. Entonces no sabría escoger una. Ok. Pues pasamos a la siguiente pregunta que es, a fin de cuentas, ¿qué te motiva día a día? Además de pues estar en cuarentena y todo esto, ¿qué te motiva de seguir estudiando estas dos carreras? Pues lo que me motiva es que me encanta, siempre como que en cada materia aprendes siempre cosas diferentes y me fascina como que, pues todo lo de las materias de estas carreras y además, pues que ya me falta súper poquito, o sea, ya me faltan literal dos semestres si todo va bien. Entonces, pues ya creo que avancé muchísimo como para dejarlo, ya sabes. Exacto, ya puedes ver la línea de meta. Ya está ahí, solo es trámite. Sí, Algo exacto, así. exacto. Perfecto, María. Ahorita, igual te preguntaría a las dos. Cuéntanos, ¿qué es lo bueno, lo malo y lo raro de estar estudiando
2 carreras. ¿Qué se te- Que es lo bueno es que, pues, siento que como que me complementan muchos, pues, conocimientos, o sea, al estar estudiando las dos, como que hay veces que tengo que saber un poco de farma para estudiar algunas cosas de bioquímica o viceversa, ¿no? O sea, como que te lo refuerza, como estar estudiando las dos. Además de que, pues, tienes bastante, oportunidad de trabajo, o sea, tienes muchas áreas a las que te puedes dedicar. ¿Y qué más? ¿Lo malo de la carrera o lo malo de qué? No sé, lo malo en general de, no sé, hasta eso nos meteríamos con la uni o Ah, ok. con farmacia o bioquímica, la que le encuentres, algo que te disguste. No veamos como las cosas malas, o sea, algo Ok, que te disguste. pues algo que no me gusta, por ejemplo, ya al salir, o sea, por ejemplo, en México la verdad no hay como muchas oportunidades de trabajo en estas áreas y si las hay, pues la verdad no están muy bien pagadas, entonces, o no son muy reconocidas. Entonces, eso es lo único malo que le vería, pero pues bueno, siempre se puede buscar en otros lugares. Y también como en la uni puede ser que siento que, como te dije al principio, los 3 primeros semestres eran tronco común. Entonces, siento que fue mucho tiempo como, entre comillas, desperdiciado, en el que nos pudieron haber como metido más materias como más enfocadas a ciencias o a la salud o no sé, o sea, por ejemplo, pues no sé, o sea, todas las materias de tronco común que siento que no, pues no nos funcionaban tanto a nosotros como, pues Mm. como a otros, ¿no? Y, y pues, ¿qué más? Y lo raro, no sé. Algo que llego a ver de... Ujú. perdón, cuéntanos lo raro. Ah, no, que lo raro no sé, no sabría qué decir. Ok. Regresando a lo de los 3 primeros semestres, creo que hasta eso te da chance un poquito de disfrutar un poco lo que es la vida Universidad. universitaria antes de literal meterse a, no sé, a las materias pesadas, ¿no? Como es analítica, bioquímica, anatomía, inmuno. Ay, no, Todos tenemos. no me hables. No, Sí, pero ya todo salió como bien. que, sí, ya me despreocupé. No, pues sí, eso tienes razón, o sea, de que sí te da como chance también de ver si sí en verdad es lo que quieres estudiar o de cambiarte, pero, o sea, sí siento que es un demasiado 3 semestres, o sea, sí es mucho tiempo. Por ejemplo, no sé, estábamos hablando de que, no sé, en vez de ética, ay, perdón, en vez de ética, o sea, tener como, no sé, bioética o cosas así, ¿sabes? Como más como enfocado a ciencias. Ujú. Porque, sí, hay algunas que sí cambiarías por otras. Creo que la más que me nefastió fue razonamiento cuantitativo, que me preguntas a la fecha, ¿qué viste? No sé. Sí, exacto. No O sé. sea, sí, esas, y podrías, no sé, o sea, complementarlo con más laboratorios, por ejemplo, que siento que, pues sí o sea, sí hay muchos laboratorios, pero o sea, a mí me gustaría como tener más laboratorios. Por ejemplo, de clínico, ¿no? Que a mí me encanta el área clínica, solo hay 2, entonces, no sé, como que siento que nos hace falta un poco más de práctica que, pues, que solo teoría. Ujú. Bueno, María, por último, te voy a preguntar, cuéntame, ¿qué es lo que más extrañas de la normalidad pre-COVID? ¿Qué es lo que literalmente añoras para, pues sí, no regresar y hacer esa actividad? O, Pues sí, literal. lo que más extraño es ver a mis amigas, a ver a mis amigos, todo, este, y poder salir y así. Y de la uni sí, las clases presenciales y sobre todo los laboratorios, que pues ahorita en vía remota, en los laboratorios fue súper raro, o sea, como que nada más nos decían como
qué era lo que teníamos que hacer y ya, ¿no? O sea, no era, o sea, como que no lo vi como enriquecedor. Y y las clases presenciales, porque yo, por ejemplo, me distraigo muchísimo, o sea, soy súper distraída, entonces sí me costaba muchísimo trabajo, pues, estar 100% atenta a las clases en línea, ¿no? Entonces, pues sí, sí las extraño, la verdad. Sí, no era lo mismo de literalmente tener a la doctora pues explicándote, si tenías una duda ahí te la explicaba y no Sí, tienes que esperar. Ah, pero como dices, esperemos ya el siguiente semestre sea uno nuevo y diferente y podamos sí, dar un ojalá, poquito a la normalidad. sobre todo los laboratorios, que sí siento que, pues, que estos laboratorios que tuvimos no funcionaron. O dar como módulos, ¿no? O sea, Ujú. no sé, es una idea. Pues bueno, María, muchas gracias por No, gracias a acompañarnos en ustedes. este programa. Gracias a ustedes. Eh, y pues sí, con esto vamos a concluir el programa de hoy, en el que a fin de cuentas platicamos acerca de la inclusión del 4% de células humanas dentro de un ratón y todas las implicaciones que lleva esto. Un, un alimento que propicia la prevención para la obesidad. Esta nueva propuesta realizada eh, por un docente colombiano para implementar en su gobierno y acerca de la misma, ¿cómo se llama esto? Inmunidad, exacto. La misma inmunidad que nos va a proteger en sí a futuro de esta y próximas enfermedades que podamos tener. Una mesa redonda en la que discutimos ansiedad y por último a María que nos contó sobre sus aspiraciones y ambas carreras que está cursando hoy día. Y con esto terminamos el programa de hoy y espero nos escuchen el próximo. Chicos, chicas, despídanse. Dios. Bye, cuídense. Vemos. Adiós. Quédense En en casa. casa, ya saben. Sí, quédense en casa. Nos vemos la siguiente semana en su programa de cabecera, Infármate.